de la semana pasada hayamos podido recibir respuestas de parte de Dios y que también durante la semana, meditando en el mensaje, hayamos también sido confrontados con la palabra, ¿no? Y sigamos luchando en las escrituras, luchando en el hecho de cada día más desenterrar los tesoros escondidos en su palabra, reservados para nosotros, ¿no? Bien, el mensaje del día de hoy se titula Perfeccionados para la obra del ministerio. ¿De acuerdo? La lectura central es Efesios 4 del 7 al 16. ¿Por qué estamos siguiendo el estudio del libro de Efesios? Estamos predicando y estamos ya en la segunda parte del capítulo 4, ¿no? Todavía pues no acabamos el capítulo 4, pero hasta aquí nosotros podemos ir ya dándonos una idea de lo que el apóstol Pablo ¿no? estaba hablándole a la iglesia de Éfeso en aquel entonces y lo que el Señor nos quiere enseñar a nuestras vidas en el siglo XXI. Bien, como una introducción, vamos a ponernos a pensar cuán importante para nosotros, para cada uno de nosotros, es nuestros trabajos, ¿no? Los empresarios, cuán importante es trabajar en equipo, llevarse bien con sus colegas. Igual, en todo tipo de negocios, incluso en las empresas que constantemente, mes a mes, están fijándose metas para alcanzar objetivos bien puntuados, dicen, no vamos a poder lograr esto si tal departamento de gestión, si el otro departamento del equipo y si el otro no coordinan y no trabajamos juntos, no se va a poder hacer. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que aprender a trabajar mejor. Tenemos que optimizar esto, tenemos que quitar ciertas barreras, ¿no? Hasta incluso muchos se ponen a hacer retiros para fraternizar, para hacer el trabajo más ameno y que fluya el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que no actúes solo y que actúes siguiendo las órdenes de tu jefe, ¿no? Porque tú puedes trabajar bien, pero si el jefe te ha pedido A y tú haces B, por muy bien que hagas B, no estás haciendo lo que el jefe está pidiendo, ¿no? Entonces, para poder desarrollar bien nuestro trabajo, cuán importante es seguir la dirección del jefe, trabajar en conjunto, incluso los universitarios, para coordinar las exposiciones grupales que se hacen. Muchos eran, ¿no? Tú haces la primera parte, yo hago la segunda. Sin embargo, hacer un trabajo así es fracasar. Porque para hacer una exposición lo que tú tienes que hacer es estar constantemente en comunicación con el otro. ¿Qué estás poniendo en la primera parte? Esto, yo pienso que hay que poner esto. Y así, en la segunda es igual. Cada uno está apoyando sus partes. ¿Sí? Y a pesar de que tengan partes divididas, hay una conexión ininterrumpida para trabajos monográficos y exposiciones. Los chicos en los colegios. Y si quitamos un poquito el ambiente académico, laboral, ¿no? y nos movemos un poquito al ambiente deportivo, podemos decir esto de los colegios. ¿Qué podemos decir de los colegios? Por ejemplo, en los colegios cuando cada sección, primero, segundo, tercero, cuarto grado, hacen partido de fútbol y de vóley, ¿no? Cada sección y cada salón en ese momento, no importa qué intereses tengan, qué grupos haya dentro de un salón, ese día en el campeonato de fútbol del colegio, todo el salón se une. Todo el salón hace porras por su propio salón. Y el equipo del primer grado contra el equipo del segundo grado, y así el tercero contra el cuarto. Y hay una unidad, hay un trabajo, ¿verdad? ¿No? Que se puede ver. Entonces, la iglesia del Señor es parecida.
porque podemos participar en la iglesia como muchos miembros que tenemos diversidad de talentos y dones que el Espíritu Santo da para poder actuar en unidad. La diferencia, pues, es que a la iglesia no se nos admite por tener buena nota, y tampoco se nos admite por tener un privilegio o estatus social, o no. La membresía la da Dios para que tú seas hecho parte de la familia de Dios. Dios te trae. Dios te da esa aceptación. Y eso es gracias a Jesucristo. Gracias por la fe en Cristo Jesús. Y es el Espíritu Santo que no solamente que cuando ya te has incorporado a la iglesia, el Espíritu Santo te comienza a capacitar, te comienza a enseñar, a instruir desde cero, desde lo más básico de la sana doctrina, para poder servir al Señor de la mejor manera. ¿Mm? Entonces, y se ha leído Efesios 4, incluso ha dicho que hay muchos dones y Dios ha puesto en la iglesia apóstoles, profetas, ancianos, maestros. Y entonces tendremos los mismos dones que los apóstoles. Muchos preguntan eso, ¿no? Haré milagros, profecías, veré visiones, hablaré en lenguas. Muchos vienen a la iglesia o van a iglesias pensando de que, ¿no? Que el Espíritu Santo va a fluir como lo hizo con los apóstoles del primer siglo y van a experimentar milagros visibles, ¿no? ¿Quién es el que da a la iglesia estos dones? ¿Y para qué nos lo da? ¿Qué ocurre si yo como miembro de la iglesia voy a la iglesia pero solamente me quedo como un oyente aislándome, sin asumir mi rol de participación como cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo? De eso vamos a tratar el día de hoy. Ha sido una breve introducción. Vamos a comenzar entonces desde el versículo 7 al versículo 10. Vamos a ver acerca de aquel que descendió, pero también ascendió de manera triunfante. ¿De quién estamos refiriéndonos? Pues estamos hablando acerca de Jesucristo. Voy a dar lectura, dice el versículo desde el 8, dice, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, ¿qué quiere decir? Sino que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y puede ser un poquito confuso entender esta parte, como que está medio oculto, ¿no? Dice, ¿no? Subió, descendió, pero ¿y a qué se refiere con que bajó a lo más profundo de la tierra, verdad? Físicamente bajó. Vamos a verlo. El apóstol Pablo en Efesios 4, lo que hace en el versículo 18, lo que está haciendo aquí en Efesios es citar un salmo. Para aquellos que tienen su Biblia en físico, si ustedes se posicionan en Efesios 4, el versículo 8 o 9, les va a botar en el pie de página una referencia que los va a mandar al salmo que Pablo está citando, y es el Salmo 68, versículo 18. ¿De acuerdo? Cabe decir que el Salmo 68 es uno de los salmos que le ha dado, por así decirlo, resistencia o mucha pelea a los teólogos, a los pastores, porque el Salmo 68 es uno de los salmos poquito difíciles de entender. Sin embargo, vamos a situarnos en lo que dice el Salmo 68. Por eso se ha leído del 17 al 20 este salmo. Y habla acerca, ¿no?,
de que subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos, ¿no? Tomó para sí dones. La figura que aparece en el Salmo 68 es acerca de un rey que vuelve de la batalla habiendo vencido a todos sus enemigos. Y cuando dice el versículo, subiendo a lo alto, lleva consigo la cautividad, como dice Reina Valera el 60, en la contemporánea dice, llevó consigo a los cautivos, o sea, nos hace entender más, ¿de acuerdo? Y nos hace entender que es un rey que está yendo hacia su palacio, que está a lo alto de un monte, pero que como está subiendo triunfante con todos sus seguidores, también está llevando como muestra de su triunfo a todos sus enemigos cautivos. Por eso dice, subiendo, llevó consigo a los cautivos. Y no solo eso, sino que es un rey triunfante que habiendo tomado para sí gran riqueza y botín de la guerra, él lo reparte a su pueblo. Y claro, es de notar que el Salmo 68 no te dice que este rey repartió a su pueblo. Lo que nos dice el Salmo 68 es tomó para sí dones. El botín de triunfo lo tomó para sí. Pero el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu, nos da más luz acerca de esto y nos dice, dio dones a los hombres. Pero si Pablo está citando el Salmo 68, ¿por qué varía esta palabrita? ¿No? Este es un tema de variante textual, lo que se conoce en la crítica textual, y no es ningún problema. ¿De acuerdo? Esto está dentro del contexto de la época del rey David. Libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Dios había prometido al rey David darle victoria y descanso de todos sus enemigos. Y esa prosperidad y esa paz se vio reflejada aún más en el gobierno de Salomón, su hijo. Sin embargo, ya Dios había sujetado todos los reinos en el reinado de David. Y Dios cumple esto, y es la figura de David llevando el arca del pacto hacia Jerusalén de manera triunfante, ¿no? Entonces, vemos esa figura que nos habla, yendo de camino hacia el monte de Sión, así se le decía a Jerusalén, por las calles de Israel. Bien. Ahora, si nosotros decimos, me quedo con lo que está reflejando este salmo, lo que ocurrió con David, bien bonita la historia, pero recordemos que la palabra en este texto no era solo un referente, era una profecía, era algo que Dios iba a cumplir en el Rey de Reyes, en el Rey verdadero. David era un gran rey, sí, pero era la sombra del rey que había de venir. Aquel que realmente iba a darnos una verdadera restauración. ¿Por qué? Porque recordemos, Israel padeció muchos problemas. Como Israel estaba rodeado de las naciones extranjeras, lo que ocurría era que constantemente cuando ellos se alejaban de Dios, las demás naciones los atacaban y sufrían. Sin embargo, Dios levantaba a su rey, levantaba a su ungido y lo libraba de sus enemigos. Y hemos visto que el Señor Jesucristo es el verdadero rey que no solamente nos ha librado de un problema, de un conflicto físico, sino es aquel que ha puesto fin al poder de las tinieblas, el poder de Satanás, y del pecado que nos ataba, que nos esclavizaba, que nos hacía vivir una vida, ¿no? Una vida de condenación. El versículo nos dice, el Salmo 68, este rey tomó dones, y el Efesios 4 nos dice, repartió dones a su pueblo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro texto? ¿Por qué en el Antiguo Testamento dice tomó para sí y en el Nuevo Testamento dice los repartió?
Sí, porque lo que iba a acontecer, lo que fue profetizado, ya se cumplió en el Nuevo Testamento. Es decir, claro que Cristo vino, muere en la cruz, y es en la cruz donde Él paga nuestra liberación. Es en la cruz donde vence el poder de Satanás. Y cuando Jesús muere en la cruz diciendo, yo lo he realizado todo, consumado es, Él muere y desciende a las partes más bajas de la tierra, como dice el texto. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? No es que literal Jesús desciende a las partes, al núcleo de la tierra, no el núcleo incandescente, no. Esta es una figura. ¿Por qué? Porque en el pensamiento del primer siglo se pensaba, ¿no? Se pensaba que la muerte, ¿no? El Hades, la muerte, el lugar de los muertos, estaba debajo de la tierra. Por lo tanto, lo que el texto nos está indicando es que Jesús murió, que Jesús bajó, estuvo entre los muertos. Eso es lo que nos lleva el texto a decir a las partes más bajas de la tierra. Ya yo me he sorprendido porque hay varios hermanos de otras congregaciones que me dicen que sí, que Jesús, que tú puedes covar un pozo profundo al centro, hacia el centro de la tierra y se escuchan las voces de las almas, porque el infierno está en el centro de la tierra. ¿Qué es eso? Y hay gente que dice, sí, mira, y tenemos los audios, dice, tenemos los audios, el infierno está aquí en la tierra, dice, cuando no es así. Bien, esta es la profecía que se cumple con la venida de Jesucristo a la tierra, su muerte en la cruz, pero sobre todo con su resurrección y su ascensión. Porque aquel que descendió a este mundo vino con un propósito. Y dice que descendió hasta las partes más bajas, es decir, hasta dar su vida. Y esto habla mucho del amor de Dios, porque es un amor redentor, es un amor sacrificial, es un amor que va para salvar a otros. Y si uno puede pensar, Dios no me ama, este es un texto para enseñarle a esas personas de cuánto estuvo dispuesto a hacer Jesús por ti. Que Él mismo siendo Dios, se rebajó, descendió. Y no solamente con descender, sino que murió como un ser humano. Y siendo Dios, pues Él mismo resucita. ¿Para qué? Para que con la resurrección tú puedas tener una nueva vida en Él. Para que tú, dejando atrás tu vieja vida, comiences una nueva, con una identidad diferente. Ya no con los grilletes del pecado que te arrastran a hacer lo malo, sino con plena libertad en el espíritu para servir a Dios. Y de esto, pues, se pudo ver en el día de Pentecostés. Cuando la gente se sorprende y Pedro da su primer sermón, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que ha descendido sobre ellos y por qué están hablando estas maravillas de Dios? Pues era como resultado de que Dios había glorificado a Cristo. Murió, resucitó de entre los muertos. Él ha ascendido y Él ha derramado su Espíritu Santo para que toda la iglesia sea capacitada e empoderada por Él. Y es a eso lo que nos lleva el texto, a experimentar lo que pasó en el Pentecostés. Y no me refiero a las lenguas, me refiero a la proclamación del Evangelio con poder y autoridad. Darlo con autoridad no es gritando, y darlo con poder tampoco es presionando y obligando a la gente. Me refiero al poder de convencimiento que tiene el Espíritu para hablarte a tu corazón, a tu conciencia y convencerte de pecado y que vuelvas a Él.
No hay poder en la tierra que pueda cambiar un corazón duro, lleno de pecado, si no es solamente el poder de Dios y cambiar a una vida nueva. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Cristo, quien triunfó sobre las potestades de las tinieblas, le arrebata las llaves de la muerte al diablo. Es decir, lo que hace es que ya Satanás no tiene autoridad ni poder sobre mi vida. Soy libre de todo poder del diablo. El diablo ya no tiene jurisdicción, no tiene permiso en mi vida para hacer lo que él quiera. Soy libre de él y también libre del pecado. No, pero si yo peco, no. Lo que el Señor nos está diciendo es que te ha dado la garantía de la victoria sobre el pecado. Porque aunque haya naturaleza pecaminosa, tú puedes resistirla y vencerla. Ese es el poder y la libertad que Cristo ha dado a cada miembro de su iglesia. Un comentarista dijo esto: que Cristo ha vencido y ha triunfado sobre todos los poderes que nos retuvieron en cautiverio, de modo que el cautiverio mismo es llevado cautivo. ¿Habrá entonces alguien que pueda retener mi vida, obstaculizar mi vida y que me impida servir al Señor, llegar a Él? Quizá muchas veces pensamos, no, es que es culpa del pecado, es que es culpa del diablo, y lo que nos falta hacer es reconocer que es por mi culpa. Y eso es lo que Dios llama a cada uno de nosotros. El Salmo 68 entonces es un clamor de redención, de reivindicación de Israel, pidiéndole a su pueblo, pidiéndole al Dios de su pueblo, diciéndole: restáuranos, líbranos y ponnos como antes que estábamos contigo. De eso nos habla el Salmo 68. Y nos habla también el texto acerca de que el Señor Jesús, cuando Él resucita, asciende y traspasa los cielos, más alto que los cielos, lo más sublime, para llenarlo todo, dice. Cuando nosotros leemos acerca de la resurrección y la ascensión de Jesús, si nos ponemos en el lugar de los discípulos, Jesús está con nosotros 3 años, nos hablaba, nos enseñaba, y llega el tiempo y nos dice: yo voy a ascender. Nos sentimos como que medio abandonados, ¿no? Me voy, ¿no? Y uno puede decir: el Señor me deja. Pero lo que no nos damos cuenta es lo que el apóstol Pablo está explicando ahí. Que al contrario, lo que el Señor Jesús hizo en esta tierra por su naturaleza humana es estar en un punto en la tierra, en un lugar específico. Él como Dios podía estar en todos lados, pero en su humanidad estaba en un solo lugar, en Jerusalén, en Judea, ahí, en un solo punto. Pero cuando el Señor resucita glorificado, el Señor dice: yo me voy, no para ya no estar solo con unos cuantos, no solo con los discípulos, no solo con los samaritanos que creen, no solo con los judíos o los romanos, sino con todos ustedes a la vez. Por eso es lo que el Señor hace, es resucitar y ascender a los cielos para que el mundo sea lleno de su presencia, para que esté más presente que nunca mediante su Espíritu Santo en el mundo entero. Por eso, en lugar de sentirnos como que Jesús no estaba, los discípulos debían de sentir: está más que nunca con nosotros. Pasando a los versículos 11 y 13, nos habla acerca de los dones que la iglesia ha recibido para edificación. Y en esto hay una gran verdad, porque de lo que Pablo
pone como primer versículo introductorio en Efesios 4, el versículo 7 comienza así y después es interrumpido por el texto que ya hemos explicado. Dice así el versículo 7: cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y después comienza a explicar a Cristo, la cautividad, que Él ha triunfado, que Él ha resucitado. Y después vuelve a retomar ahora la idea introductoria. ¿Qué es esto? Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nos habla el versículo 7 acerca de la gracia del don de Cristo. Estos versículos nos hablan de los dones que hemos recibido por la gracia de Dios. Y lo que dice Santiago 1:17 con respecto, junto con esto, también nos debe de causar algo más que solamente buenos sentimientos, un corazón de gratitud, dice la palabra. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y continúa el texto hasta acabar. Toda cosa buena, todo don bueno, viene de lo alto, dado por Dios. Esto nos debe de causar gran gratitud, ¿no? Cada buena virtud en mi vida como cristiano no viene de mí. Cada bondad, amabilidad, humildad, amor, desinterés, paciencia que vean en mí, no soy yo. Es Dios quien nos ha dado esas virtudes, esos dones, ese fruto del Espíritu, para poder servirle y servirnos entre nosotros. Si alguien en la iglesia se considera merecedor de alguno de estos dones o de estas virtudes, pues no ha entendido la gracia. No merecíamos nada, comenzando conmigo. ¿Ustedes piensan que yo merezco estar compartiendo, hablándoles, predicándoles esta palabra? No, es que el pastor es buenito, es que he estudiado bien. No, si no fuera por la ayuda del Señor con su Espíritu, jamás, jamás estaría aquí. Ninguno de nosotros. Por lo tanto, el Señor en su gracia constituye por su propia voluntad y amor a estas personas y les da cargos en la iglesia, comenzando primero por los apóstoles. Y acá vamos a hablar un poco acerca de los dones para el ministerio del cuerpo de Cristo. Comenzando con los apóstoles. ¿Será que realmente hay un cargo de apóstol que continúa desde el primer siglo hasta el siglo XXI? Claro que no. Los apóstoles solamente han sido 12 los que Jesucristo escogió. No hay más apóstoles y en esta época hay muchos que se atribuyen el título de apóstol, diciendo, sí, yo soy pastor, apóstol, ungido y no sé qué más títulos. No hay más apóstoles. ¿Por qué? Porque claramente Efesios, como ya lo hemos visto en el anterior capítulo, ellos se encargaron de poner el fundamento. Y el fundamento se pone una sola vez. Tú no puedes poner el fundamento para construir una casa 2 veces. Una vez y ya. Y los apóstoles, juntamente con los profetas, que vamos a ver ahí después, son los que se encargaron de recibir la revelación directa de Dios. ¿Por qué los apóstoles, pues, no? Hubo esa manifestación de dones, de lenguas. ¿Por qué hubo esas grandes manifestaciones de milagros? Porque lo que Dios estaba haciendo con ellos era ratificar su nuevo pacto y terminar de escribir la revelación de Él. Por lo tanto, una vez que la revelación termina de escribirse, ya no es necesario más de esas cosas. Por eso
estos apóstoles modernos, que los pueden buscar ahí por Google, ¿no? Dicen hacer milagros, pero realmente no hacen nada de eso. Apocalipsis 2:2, si ustedes lo buscan después, dice que si alguien se atribuye el título de ser apóstol, es un engañador. No le hagan caso. Con Apocalipsis ya se cierra la Biblia y se acabó, no hay más revelación. Si hubieran apóstoles en estos tiempos, ¿qué significaría? Significaría que la palabra todavía tiene que seguir escribiéndose, pero como ya está completa, ya no hay necesidad, pues. También nos habla acerca de los profetas. Y en los profetas podemos saber tres cosas claras. Primero, que los profetas recibían revelación directa de parte de Dios. Era la manera en que Dios podía manifestarse a su pueblo. Y dar su palabra, ¿no? De manera oral, y ellos podían escribirlo también. Lo segundo era que los profetas se encargaban de dar un mensaje de consuelo y de exhortación al pueblo para que volvieran de sus pecados y estén con Dios. Y un tercer aspecto de los profetas era que ellos recibían una palabra de manera específica para una persona específica en una situación específica. Y uno de estos ejemplos era el profeta Agabo en Hechos 11. Creo que estaba en Hechos 11, Agabo, cuando los apóstoles están orando y Agabo viene y dice, va a venir ¿no? Al hombre, creo que le dice a Pablo, creo que está más adelante, le dice, ¿no? Al hombre de quien es este cinto lo van a amarrar y lo van a llevar, ¿no? A la cárcel, así. ¿No? ¿Y de quién se estaba hablando? Estaba hablando de Pablo. Era algo bien específico. Entonces, el oficio de profeta como tal ya no es, ya no continúa. Los profetas ya acabaron, así como los profetas, su rol en ese tiempo. Ya cuando la revelación termine se escribe todo. En cuanto a los demás dones, estos sí siguen vigentes hoy en día para la iglesia. ¿Cuáles son? Los evangelistas, pastores y maestros. ¿Por qué? Porque habiendo ya dada la revelación completa, el trabajo que es necesario hacer compete a estos roles. El evangelista. ¿Quién es la persona que es evangelista? Aquella que transmite el evangelio. Y en aquella época del siglo I, generalmente los evangelistas eran los que recorrían las grandes ciudades, lugares largos de un lugar a otro, eran los misioneros itinerantes. A eso se le llaman los evangelistas. ¿Ya? ¿Cuál era la misión de estos evangelistas? Pues ellos se encargaban de plantar iglesias. Iban a un lugar lejano, plantaban una iglesia, iban a otro lugar, se formaba otra iglesia y así. Los pastores, sabemos que se encargan acerca del cuidado y la enseñanza de la grey, de la congregación. Y nos habla de maestros. Cuando uno, y acá hay un poquito también de discusión teológica, porque cuando se menciona pastores y maestros, se piensa que se hablan de una sola persona que puede tener estos dos dones, ¿no? Sin embargo, recordemos que los pastores tienen que ser maestros. Los pastores tienen que saber enseñar, exponer las escrituras, conocer, escudriñar lo más que puedan. Pero un maestro muchas veces no es pastor. Ahora hay otros hermanos con los que conversaba, ¿no? Dicen, no, no soy pastor, yo soy maestro. ¿No? Yo enseño, doy así, pero el trabajo pastoral es algo más grande. Quizá muchos maestros no se sienten capaces de asumir el pastorado, por eso muchos no, hasta ahí nada más sirven. ¿Por qué? Porque pues es de acuerdo al don del Espíritu que el Señor les ha dado para edificar la iglesia, para hacer crecer a los miembros. Sin embargo, ambos tienen que tener conocimiento e instrucción de las Sagradas Escrituras.
Ahora, todos estos dones que hemos visto fueron impartidos por el vicario de Cristo. Yo les pregunto, ¿quién es el vicario de Cristo? ¿Quién es el vicario de Cristo? No me digan Cristo, pues estamos preguntando quién es el vicario de Cristo. ¿Mm? El vicario, algunos no lo veo convencidos. ¿Quién es el vicario de Cristo en la tierra? No me digan el Papa, por favor. Iglesia Católica no lo considera. El papado. Sí. Ya creo que no, por él se puede igualar a Cristo. El intermediario entre Dios y los hombres es Cristo. Es Cristo, pero creo que la Iglesia Católica lo considera. Sí. Así es, la iglesia, claro, claro, miren, claro, el catolicismo romano dice que el vicario de Cristo es el Papa, pero obviamente eso está mal, eso es falso. La escritura misma nos muestra quién es el vicario de Cristo, es el Espíritu Santo. Yo no dije, no me gusta, pero dice... Está bien, hermano, yo se lo escuché. Vamos al hecho ahora de qué significa la palabra vicario. Pero no dice vicario. Tranquilos. Claro, hay varias palabras que no están en la Biblia, pero el principio, la enseñanza, el concepto están ahí. Y en lugar de explicar toda la definición, darle una palabrita sería más sencillo, ¿verdad? Como la Trinidad. Sí. No, es que yo quería escuchar a los demás. O sea, a ver, vamos a ver si tienen esa seguridad. Hay algunos que me decían, el vicario de Cristo, Cristo. No, es el Espíritu Santo. Y vamos a entender, porque la palabra vicario, ¿no? Claramente alude a un sustituto, ¿no? Aquel que está en lugar de es lo que significa vicario, en lugar de, ¿no? ¿Y quién es el que ha venido a la iglesia en lugar de Cristo cuando Él ascendió? El Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, 26. Mas en Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Bien. Jesucristo mismo. Yo rogaré al Padre y les enviaré otro consolador, otro maestro, el Espíritu Santo. Y ahí vemos claramente. Y así como lo ha dicho nuestra hermana Diana ahí, si nosotros decimos que el Papa o alguna otra persona o incluso el pastor de la iglesia es el vicario de Cristo, lo que estaríamos haciendo es rechazar la supremacía de Cristo. Es querer usurpar el sacerdocio que tiene Cristo como el mediador, que también ya lo han dicho. No, un ser humano o un miembro de la iglesia, por muy bueno que sea, o alguien con poder físico, jamás va a poder suplantar o tener las mismas facultades en autoridad y poder que tiene Cristo. Por eso dice, él ascendió y traspasó los cielos. O sea, no hay autoridad más grande que la que Cristo tiene en sí misma. Entonces, es por eso que decir que alguien más es el vicario de Cristo es blasfemia, es una abominación, es algo fuerte. Entonces, uno tiene que tener cuidado, claro, y si en algún momento pues hay alguna persona de la religión católica y que te diga que el vicario de Cristo es el Papa, lo hacen por ignorancia de las escrituras, no hay que de frente hablarles mal, hay que enseñarles poquito a poco lo que dicen hebreos acerca de Jesucristo. Bien, y es por eso que todo oficio, todo rol en la iglesia se hace bajo la dirección y sujeción de Cristo, porque Él es la cabeza, la autoridad en la iglesia,
y en su Espíritu Santo, vemos que es realmente que Él mismo edifica su iglesia. Mateo 16:18 no es Pedro, no es otros profetas, sino Cristo mismo, edificando su iglesia. Sobre esta roca, dice, sobre mí edificaré la iglesia. Quiero leerles un comentario que dijo un teólogo para que nos llame a la reflexión. William Hendrickson dijo esto: la asistencia a la iglesia debe significar más que ir a escuchar a un pastor o a un reverendo. Durante la semana cada miembro debe equiparse a sí mismo para realizar un ministerio definido, ya sea impartiendo aliento a los enfermos, enseñando, evangelizando, distribuyendo tratados, cualquier obra para la cual esté especialmente equipado. Tanto varones como mujeres, entonces, somos los sacerdotes espirituales al servicio de Dios en la iglesia. Y si nosotros notamos claramente de qué manera está diciendo, y Dios constituyó en la iglesia maestros, evangelistas, y nos damos cuenta a lo que nos está llevando el texto y a lo que se está refiriendo, es que todos en la iglesia contribuyen. Porque démonos cuenta cómo comienza los apóstoles. Cuando comenzaba la iglesia, Jesús elige 12. Y esos 12 se encargaban de ministrar, enseñar a la congregación la palabra. Cuando comenzó a la iglesia a crecer, ya la función de los profetas y apóstoles cesó ahí. ¿Cuál era la necesidad? Pastores, maestros, evangelistas. Y a su vez estos capacitan a la iglesia. Y cuando estos crezcan van a usar los dones que tienen para capacitar a otros. Y así. ¿Qué quiere decir? Que al final toda la iglesia contribuye. No hay nadie ocioso. No hay nadie que se quede aislado. Así como el cuerpo humano para hacer alguna actividad tiene que moverse y ahí participan todos los huesos, todos los sentidos, tienen que participar todos. De igual manera, el Señor nos llama a esto. Por eso, la gracia que Dios nos ha dado y los dones espirituales no es para perdernos en mi individualidad. No es tampoco para que yo busque hacer las cosas a mi manera, sino para hacerlas en unidad. Si hay 5 personas, uno enseña, uno sabe enseñar, uno sabe orar, exhortar, uno tiene pues ese don de la paciencia, otro de verdad canta al Señor. Hay 4 maneras en las que se puede multiplicar esa labor. 4 y 4 cada uno, 4 más, y así. Entonces nos estamos dando cuenta de que cada miembro de la iglesia tiene que orar y tiene que darse cuenta de lo que puede aportar al Señor. Todos vamos caminando hacia un propósito eterno. El progreso de nuestra fe debe llegar a la medida de Cristo, nos dice, a la estatura de Cristo. ¿A qué nos está llevando? A la madurez. A estar fuertes espiritualmente, a no solo quedarnos en un nivel bajo de entendimiento, sino a crecer. Es por eso que los últimos versículos vamos a ver que debemos de crecer en todo, nos dice. No solamente crece en tu conocimiento de Dios, no solamente crece siendo alguien puntual, crece en todo. Versículos del 14 al 16, para que no seáis niños fluctuantes arrastrados por todos lados, por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia las artimañas engañosas, sino que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿A qué se refiere entonces con niños fluctuantes? Se refiere a aquellos que les falta crecer en la fe. Y de esto hay un montón en diversas iglesias. Incluso hay varios que se mudan de iglesia solo por el hecho de que no les gustan varias cosas. No me refiero a las fundamentales, que es la doctrina, sino no me gustó
que ese hermano dirija. No me gustó que ese hermano me enseñe a mí. Yo quiero que el otro me enseñe. Y así. Y como no les gusta conforme a su deseo, pues se van. Los que son niños fluctuantes todavía son inexpertos en la fe. Cualquier problema van a llorar, así como un bebé cuando lo mueves llora por todo igualito. Se va a quejar de todo. Sin embargo, el Señor ahí está, ministrándonos con la palabra, con el alimento, la leche espiritual, lo básico, pero también con el alimento sólido. Y nos dice que una manera para guardarnos de ser arrastrados por cualquier engaño de doctrina herética o contrarias a la fe es estar firmes, crecer. Cuando se refiere a las artimañas engañosas, está hablando acerca de los planes elaborados, porque hay que entenderlo. Satanás cuando quiere engañar, no te suelta una mentira por soltarla. Cuando Satanás busca engañar, trabaja su mentira. Vean la primera mentira de Génesis 3. ¿Acaso Dios te ha dicho no comas de todo? Es una mentira bien trabajada, que juega con la consideración y el aprecio que Dios le tenía a Adán y a Eva. Así que Dios te ha privado que no comas de nada. Entonces, es algo bien trabajado, que quiere aludir a la autoestima, a la consideración, ¿no? Es como cuando te dejan poquita comida en la casa y alguien viene y te dice, ¿no? ¿Has comido? Sí, he comido poco. Ah, es que no te han dado mucho porque no te quieren. Entonces, a lo que va, a lo que apunta es a la persona, ¿no? Entonces, y así vemos varias cosas. Tenemos que estar prestos para discernir. Y todas las estratagemas, planes elaborados, ¿no? Hay más peligro en las doctrinas que se parecen a la cristiana. Pero hay una gran diferencia. Pueden haber muchas iglesias cristianas, pero ¿cómo tú sabes que tiene la sana doctrina? Principalmente porque dicen que la salvación, las falsas dicen que la salvación es por obras. O sea, que la salvación es mérito tuyo, que tú lo puedes conseguir, que Jesús cuando lo te salvó en la cruz no hizo suficiente, eso murió para Adán nada más. Así te dice, negando el resto de las escrituras. Lo otro es que atacan la persona de Cristo y su obra suficiente en la cruz. Cuando te cambian de Cristo, cuando tratan de reducir o quitar la humanidad o la divinidad de Cristo, ya esa es una doctrina errada. Entonces, o cuando te cambian este evangelio, la Biblia, los 66 libros, por otra doctrina diferente, otro contenido diferente. Hay que prestar atención porque el mismo Pablo dijo, incluso si aún yo les enseño otra cosa de la que el Señor nos ha dado y que se les está enseñando, incluso si yo lo hago, que sea maldito, porque eso no es de Dios. Tenemos que tener el carácter y la actitud de los hermanos de Berea. Hechos capítulo 17 del 10 y 11 dice que cuando Pablo, ¿no? Pablo entraba a la sinagoga y entró a la sinagoga de Berea, él comenzó a exponer la palabra y la gente lo escuchaba atenta. Pero no solamente lo escuchaban atentos, dice que los hermanos de Berea, cada día lo que Pablo hablaba, ellos lo buscaban en la Biblia, en las escrituras. En aquel tiempo se tenía la Septuaginta, ¿ya? Que era la traducción griega de las escrituras, ¿ya? La traducción del hebreo al griego, ¿ya? Del Antiguo Testamento. Entonces ellos decían, Pablo dice esto, dijo Dios eso, pues perfecto, voy a buscar en qué libro está. ¿Cómo lo dice? Y así. Cada día debemos examinar las Sagradas Escrituras. Así como un cuerpo va creciendo, va desarrollándose de manera eficiente, va cumpliendo cada tarea coordinadamente, así tiene que ser la iglesia. Y esa es la imagen que Pablo plasma aquí. Todas las coyunturas y los miembros que cada uno realiza, ¿no? Todo tiene que ser conforme a lo que ordena la cabeza.
a lo que ordena la autoridad. El mano no, disculpen, la mano no hace lo que quiere, ni el pie, ni el oído. Todo el cuerpo responde conforme a lo que en el cerebro está y lo que ordena. Entonces, si queremos vivir firmes ante las tentaciones, pruebas venideras, lo que debe de hacer la Iglesia es preocuparse en tener más comunión e intimidad con Cristo, conocer más al Señor, acercarse más a las Escrituras, porque cuanto más cerca de Él estés, mejor Él va a guiar a la Iglesia y a sus vidas, tanto el pastor como toda la congregación. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros siempre, por dirigirnos, por enseñarnos. Ayúdanos, Señor, a que podamos servirte a ti y que podamos reconocer que somos todos miembros de un solo cuerpo, que no nos mandamos por nosotros mismos, sino que venimos, congregamos y colaboramos los unos a los otros. Y lo hacemos, Señor, unidos por el Espíritu Santo. Tú nos has dado a cada uno dones y roles en la iglesia. Unos hermanos enseñan, otros pastorean, otros evangelizan, Señor, y todo lo hacemos bajo tu mandato, bajo tu voz, para tu gloria. Te damos gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros, por ayudarnos y también por obrar en nuestras vidas con tu Espíritu Santo. Gracias por librarnos del cautiverio, del pecado, de Satanás, de la muerte. Gracias, Señor, por hacernos libres y hacernos gozar de tu triunfo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por haber sido tan bueno y tener estas bendiciones de proclamar tu evangelio, privilegio que nadie merece. Yo primeramente, Señor. No lo merecemos, sin embargo, en tu gran amor y misericordia, por tu bondad, así lo has dado, conforme a tu Espíritu Santo quiere a cada uno. Gracias, Señor. Oramos glorificando tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.